Hola chicos, hola chicas. Volvamos a una nueva lectura de Breve Historia de la Química, que cada vez se hace menos breve. Lo dejamos en otro día, medio capítulo, y continuaremos. Antes que nada deciros que aquí abajo encontraréis los enlaces para mi Instagram, para los canales que a mí más me gustan también, lo tendréis ahí. Y también tenéis un enlace para uniros y tenéis un vídeo exclusivo al mes. Esperad, que hago que mi gata deje de patear la ventana. Ya está. Protesta. Estábamos realmente en el tema que más me gusta a mí, pero no sé por qué me puse a grabar un día que estaba bastante cansado, que es la química orgánica de síntesis, que es lo que yo hice en las optativas de la facultad. Básicamente es química orgánica de síntesis, sintetizar sustancias y ver los pasos intermedios, los reactivos que tenemos que usar, temperaturas, etc. Vimos la parte de medicamentos y ahora vamos a la parte de proteínas. Las sustancias orgánicas mencionadas en el apartado anterior están casi todas formadas por moléculas que existen como unidades simples, que no se rompen fácilmente con un tratamiento químico suave y que no se componen de más de 50 átomos aproximadamente. Pero existen sustancias orgánicas formadas por moléculas que son auténticos gigantes con miles e incluso millones de átomos. Tales moléculas no son nunca de naturaleza unitaria, sino que siempre están formadas a partir de ladrillos más pequeños. Es fácil romper tales moléculas gigantes en sus unidades constitutivas con el fin de estudiar estas. Leven lo hizo en su estudio de los nucleótidos, por ejemplo. Era natural tratar de estudiar también las moléculas gigantes intactas y a mediados del siglo XIX se dieron los primeros pasos en este sentido. El primero en hacerlo fue el químico escocés Thomas Graham, gracias a su interés por la difusión, esto es, la forma en que las moléculas de dos sustancias que han entrado en contacto se entremezclan. Empezó por estudiar la velocidad de difusión de los gases a través de agujeros pequeños o tubos delgados. Hacia 1831 logró demostrar que la velocidad de difusión de un gas era inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular, llamada Ley de Graham. Posteriormente, Graham pasó a estudiar la difusión de sustancias disueltas y descubrió que las soluciones de sustancias como sal, azúcar o sulfato de cobre eran capaces de atravesar una hoja de pergamino, probablemente con orificios submicroscópicos. En cambio, otros materiales disueltos como la goma arábiga, la cola o la gelatina no atravesaban el pergamino. Era claro que las moléculas gigantes del último grupo de sustancias no podían pasar a través de los orificios del pergamino. A los materiales que podían pasar a través del pergamino, que resultó que se obtenían fácilmente en forma cristalina, Graham los llamó cristaloides. A los que no podían pasar, como la cola, en griego kolia, los llamó coloides. El estudio de las moléculas gigantes se convirtió en una parte importante del estudio de la química de los coloides, a la que Graham dio origen de este modo. Supongamos que a un lado de la hoja de pergamino hay agua pura y al otro lado una solución coloidal. Las moléculas de agua pueden entrar fácilmente en la cámara coloidal, mientras que las moléculas coloidales bloquean la salida. Por tanto, el agua penetra en la porción coloidal del sistema más rápidamente de lo que sale, y el desequilibrio determina una presión osmótica. El botánico alemán Wilhelm Pfeffer demostró en 1877 que se podía medir esta presión osmótica y a partir de las medidas determinar el peso molecular de las grandes moléculas en la solución coloidal. Fue el primer método razonablemente bueno para estimar el tamaño de dichas moléculas.
Un método aún mejor fue ideado por el químico sueco Theodor Svedberg, que desarrolló la ultracentrífuga en 1923. Este aparato hacía girar las soluciones coloidales, impulsando las moléculas gigantes hacia afuera por efecto de la enorme fuerza centrífuga. Partiendo de la velocidad con la cual se desplazaban las moléculas gigantes, podía determinarse el peso molecular. El ayudante de Svedberg, Arndt Wilhelm Kaurin Tiselius, también sueco, ideó en 1927 métodos mejores para separar las moléculas gigantes en base a las distribuciones de carga eléctrica sobre la superficie molecular. Esta técnica, la electroforesis, tuvo particular importancia en la separación y purificación de proteínas, aunque los métodos proporcionaban de este modo datos relativos a la estructura global de las moléculas gigantes. Los químicos aspiraban a comprender los detalles químicos. El interés se centraba especialmente en las proteínas, mientras que las moléculas gigantes como el almidón y la celulosa de la madera están formadas por un solo tipo de unidad que se repite indefinidamente. La molécula proteica se compone de unas 20 unidades distintas, aunque muy semejantes, los diferentes aminoácidos. Por esta razón, las moléculas proteicas son tan maleables y ofrecen una base tan satisfactoria para la sutileza y la diversidad de la vida, aunque precisamente por eso son también tan difíciles de caracterizar. Emil Fischer, que había determinado anteriormente la estructura detallada de las moléculas de azúcar, empezó a estudiar la molécula. Demostró que la porción amino de un aminoácido se unía a la porción ácido de otro para formar un enlace peptídico, y lo probó en 1900 aminoácidos de esta forma. Juntó 10. Poseía algunas propiedades características de las proteínas. Sin embargo, la determinación del orden de los aminoácidos que forman una cadena polipeptídica en una molécula proteica, tal como el paso de otro medio siglo, y el descubrimiento de esta técnica comenzó con el botánico ruso Mikhail Semyonovich Svet. Dejó gotear una mezcla de pigmentos vegetales coloreados a través de un tubo de óxido de aluminio en polvo. Las diferentes sustancias de la mezcla se adherían a la superficie de las partículas de polvo con diferente intensidad. Al lavar la mezcla, los componentes individuales se separaban para formar bandas de color. Svet observó este efecto en 1906 y llamó a la técnica cromatografía, escritura en color. Aunque en un principio pasó inadvertida, el artículo donde Svet publicara sus resultados en los años 20, Will Stater y Richard Kuhn, estudiante de química germano-austriaco, reintrodujeron la técnica. Esta fue perfeccionada en 1944 por los químicos ingleses Archer John Porter Martin y Richard Lawrence Millington Synge, quienes utilizaron papel de filtro absorbente en lugar de la columna de polvo. La mezcla se deslizaba a lo largo del papel de filtro y se separaba. Esta técnica se denomina cromatografía en papel. A últimos de los años 40 y principios de los 50 se logró descomponer diversas proteínas en sus aminoácidos constituyentes. Las mezclas de aminoácidos fueron después aisladas y analizadas en detalle mediante la cromatografía en papel. De este modo se obtuvo el número total de cada uno de los aminoácidos presentes en la molécula proteica, pero no el orden exacto en que intervenía cada uno de ellos en la cadena polipeptídica. El químico inglés Frederick Sanger se centró en el estudio de la insulina, una hormona proteica compuesta de los 50 aminoácidos distribuidos entre dos cadenas polipeptídicas conectadas entre sí. Rompió la molécula en cadenas más pequeñas y estudió cada una de ellas por separado,
según la cromatografía en papel, aunque tardó 8 años de trabajo en resolver semejante rompecabezas. En 1953 obtuvo el orden exacto de los aminoácidos en la molécula de insulina. Los mismos métodos se han utilizado desde 1953 para obtener la estructura detallada de moléculas proteicas aún más largas. El siguiente paso era confirmar este resultado sintetizando una molécula proteica dada aminoácido por aminoácido. En 1954, el químico americano Vincent de Vigneault rompió el hielo sintetizando oxitocina, una pequeña molécula proteica compuesta de 8 aminoácidos solamente. Pronto llegaron hazañas más complicadas y se sintetizaron cadenas de docenas de aminoácidos. En 1963 se logró reconstruir en el laboratorio las cadenas de aminoácidos de la propia insulina. No obstante, ni siquiera el orden de los aminoácidos representaba por sí mismo todo el conocimiento útil relativo a la estructura molecular de las proteínas. Las proteínas, al calentarlas suavemente, pierden con frecuencia y de modo permanente las propiedades de su estado natural. Se dice entonces que han sido desnaturalizadas. Las condiciones que provocan la desnaturalización son por lo general demasiado suaves para romper la cadena peptídica. Así pues, la cadena debe de ir unida a alguna estructura definida mediante enlaces secundarios débiles. Estos enlaces secundarios implican normalmente un átomo de hidrógeno situado entre un átomo de nitrógeno y uno de oxígeno. La fuerza de dicho enlace de hidrógeno es solo la 20ª parte de la de un enlace de valencia ordinaria. En los primeros años, 1950, el químico americano Linus Pauling sugirió que la cadena polipeptídica estaba arrollada en una estructura helicoidal como una escalera en espiral que se mantenía en su sitio mediante enlaces de hidrógeno. Este concepto se mostró especialmente útil en relación con las relativamente simples proteínas fibrosas que componían la piel y el tejido conjuntivo. Pero incluso las proteínas globulares de estructura más complicada resultaron ser también helicoidales en cierta medida, como demostraron el químico anglo-austríaco Max Ferdinand Perutz y el químico inglés John Cowdery Kendrick, cuando determinaron la estructura detallada de la hemoglobina y la mioglobina, las proteínas portadoras de oxígeno de la sangre y el músculo respectivamente. En este análisis hicieron uso de la difracción por rayos X, técnica en la cual un haz de rayos X pasa a través de un cristal y es dispersado por los átomos del mismo. La dispersión en una dirección y angulados es óptima cuando los átomos están ordenados según un modelo regular. A partir de los detalles de la dispersión es posible deducir las posiciones de los átomos dentro de la molécula. En el caso de ordenaciones complejas como las que existen en las moléculas proteicas de cierta magnitud, la tarea es terriblemente tediosa. Pero en 1960 se localizó el último detalle de la molécula de mioglobina, compuesta por 12 centenares de átomos. Pauling sugirió también que su modelo helicoidal podía servir para los ácidos nucleicos. El físico anglo-neozelandés Maurice Hugh Frederick Wilkins, en los primeros años de la década de los 50, sometió los ácidos nucleicos a difracción por rayos X, y su trabajo sirvió para probar la sugerencia de Pauling. El físico inglés Francis Harry Compton Crick y el químico americano James Dewey Watson hallaron que se requería una ulterior modificación a fin de explicar los resultados de la difracción. No os quejaréis de que digo nombres en todos los idiomas casi. Cada molécula de ácido nucleico tenía que poseer una doble hélice, 2 cadenas enrolladas alrededor de un eje común. Este modelo de Watson-Crick, concebido en 1953,
constituyó un importante avance en la comprensión de la genética. Explosivos. Las moléculas gigantes tampoco escaparon a la mano modificadora de los químicos. El primer caso ocurrió a raíz de un hallazgo accidental del químico germano-suizo Christian Friedrich Schönbein, que anteriormente se había dado a conocer por el descubrimiento del ozono, una forma de oxígeno. Haciendo un experimento en su casa en 1845, derramó una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico y utilizó el delantal de algodón de su mujer para secarlo. Colgó el delantal a secar en la estufa, pero una vez seco detonó y desapareció. Había convertido la celulosa del delantal en nitrocelulosa. Los grupos nitro procedentes del ácido nítrico servían como una fuente interna de oxígeno y la celulosa al calentarse se oxidó por completo en un instante. Schönbein comprendió las posibilidades del compuesto. La pólvora negra ordinaria explotaba entre un humo espeso, ennegreciendo las armas, ensuciando los cañones y las armas pequeñas y oscureciendo el campo de batalla. La nitrocelulosa hizo posible la pólvora sin humo, y por su potencial como propulsor en los proyectiles de artillería, recibió el nombre de algodón pólvora. Los primeros intentos de fabricar algodón pólvora para fines militares fracasaron debido al peligro de explosiones en las factorías. No fue hasta 1891 cuando Dewar y el químico inglés Frederick Augustus Abel consiguieron preparar una mezcla segura a base de algodón pólvora. Debido a que la mezcla podía prensarse en largas cuerdas, se denominó cordita. Y gracias a ella y sus derivados, los soldados del siglo XX han disfrutado de un campo de observación diáfano mientras daban muerte a sus enemigos y eran muertos por estos. Uno de los componentes de la cordita es la nitroglicerina, descubierta en 1847 por el químico italiano Ascanio Sobrero. Era un explosivo muy potente, incluso demasiado delicado para la guerra. Su empleo en tiempo de paz para abrir carreteras a través de las montañas y para mover toneladas de tierra con diversos propósitos era también peligroso, y el índice de mortalidad era mayor aún si se utilizaba descuidadamente. La familia de Alfred Bergham Nobel, un inventor sueco, se dedicaba a la manufactura de nitroglicerina. Cuando en cierta ocasión una explosión mató a uno de sus hermanos, Nobel decidió dedicar todos sus esfuerzos a domesticar el explosivo. En 1866 halló que una tierra absorbente llamada Kieselguhr era capaz de esponjar cantidades enormes de nitroglicerina. El Kieselguhr humedecido podía moldearse en barras de manejo perfectamente seguro, pero que conservaban el poder explosivo de la propia nitroglicerina. Nobel llamó a este explosivo de seguridad dinamita. Movido por su espíritu humanitario, pensó con satisfacción que las guerras serían ahora tan horribles que no habría más remedio que optar por la paz. La intención era buena, pero su valoración de la inteligencia humana pecaba de optimista. La invención de nuevos y mejores explosivos hacia finales del siglo XIX fue la primera contribución importante de la química a la guerra desde la invención de la pólvora 5 siglos antes. Pero el desarrollo de los gases venenosos en la Primera Guerra Mundial dejó bastante claro que la humanidad en las guerras futuras corrompería la ciencia aplicándola a una labor de destrucción. La invención del aeroplano y posteriormente de las bombas nucleares dejó las cosas todavía más claras. La ciencia, que hasta finales del siglo XIX parecía un instrumento para crear la utopía sobre la Tierra, vino a mostrarse para muchos hombres como una máscara de horrible destino. Yo eso lo descubrí en la facultad. Hice una asignatura que era Historia de la Química, precisamente, y ahí me quedé flipando como un Nobel, el de los premios.
se ganó la vida inventando y vendiendo explosivos. Pero bueno. Polímeros. Pero había muchos otros campos en los que predominaban los usos pacíficos de las moléculas gigantes. La celulosa, completamente nitrada, era ciertamente un explosivo, pero parcialmente nitrada, piroxilina, permitía un manejo mucho más seguro, encontrándose importantes aplicaciones para ella. El inventor americano John Wesley Hyatt, en un intento de ganar la recompensa ofrecida a quien obtuviese un sustituto del marfil para las bolas de billar, empezó a trabajar con la piroxilina. La disolvió en una mezcla de alcohol y éter y añadió alcanfor para hacerla más segura y maleable. Hacia 1869 había formado lo que se llamó celuloide y ganó el premio. El celuloide fue el primer plástico sintético, es decir, un material que puede moldearse. Pero si la piroxilina podía moldearse en esferas, también podía extrusionarse en fibras y películas. El químico francés Louis-Marie Hilaire-Bernigot, conde de Chardonnay, obtuvo fibras forzando soluciones de piroxilina a través de pequeños agujeros. El disolvente se evaporaba casi al instante, dejando un hilo tras de sí. Estos hilos podían tejerse, dando un material que tenía la suavidad de la seda. En 1884, Chardonnay patentó su rayón, llamado así porque era tan brillante que parecía despedir rayos de luz. El plástico en forma de película llegó por derecho propio gracias al interés del inventor americano George Eastman por la fotografía. Aprendió a mezclar su emulsión de compuestos de plata con gelatina con el fin de hacerla seca. Esta mezcla era estable y no tenía que estar preparada sobre la marcha. En 1884 sustituyó el vidrio plano por la película de celuloide, lo cual facilitó tanto las cosas que la fotografía, hasta entonces privilegio de los especialistas, se pudo convertir en un hobby al alcance de cualquiera. El celuloide, aunque no era explosivo, era todavía demasiado combustible y encerraba un peligro constante de incendio. Eastman comenzó a experimentar con materiales menos inflamables y halló que cuando a la celulosa, en lugar de los grupos nitro, se añadían 4 grupos acetato, el producto era todavía plástico, pero no excesivamente inflamable. En 1924 se introdujo la película de acetato de celulosa, en un momento en que la pujante industria del cine necesitaba un material que redujese el riesgo de incendio. Pero los químicos tampoco se conformaban con las moléculas gigantes que ya existían en la naturaleza. El químico belga-americano Leo Hendrik Baekeland estaba investigando a la sazón un sucedáneo de la goma laca. Para este propósito buscaba una solución de una sustancia gomosa semejante al alquitrán que resultase de la adición de pequeñas unidades moleculares para formar una molécula gigante. La pequeña molécula es un monómero, una parte, y el producto final un polímero, muchas partes. Hay que decir que la forma en que se unen los monómeros para formar moléculas gigantes no es ningún misterio. Para tomar un ejemplo sencillo, consideremos 2 moléculas de etileno. Las fórmulas estructurales son, yo os las enseño. Vamos a poner aquí la fórmula estructural del etileno. Si imaginamos que un átomo de hidrógeno se traslada de una a otra y que un doble enlace se convierte en un enlace sencillo, de manera que pueda usarse un nuevo enlace para unir las 2 moléculas, obtendremos una sustancia de 4 carbonos, que es esta de aquí. ¿Vale? Tal molécula de 4 carbonos tiene todavía un doble enlace, por tanto puede volver a combinarse con otra molécula de etileno, por medio del desplazamiento de un átomo de hidrógeno y la apertura de un doble enlace para formar una molécula de 6 carbonos con un doble enlace. El mismo proceso conducirá a continuación a una molécula de 8 carbonos, después a una molécula de 10 carbonos y así hasta una molécula casi tan larga como se desee. Baekeland empezó con fenol y formaldehído como unidades del monómero,
y formó un polímero para el que no pudo encontrar disolvente alguno. Se le ocurrió entonces que un polímero tan duro y resistente a los disolventes podía ser útil por esas mismas razones. Podía moldearse a medida que se formaba y solidificar en la forma de un no conductor de electricidad, duro, resistente al agua y resistente a los disolventes, pero fácilmente mecanizable. En 1909 anunció la existencia de lo que él llamó baquelita, el primero y todavía en cierto modo uno de los más útiles entre plásticos totalmente sintéticos. Las fibras totalmente sintéticas también iban a ocupar su puesto en el mundo. El pionero en este campo fue el químico americano Wallace Hume Carothers. En unión del químico belga-americano Julius Arthur Newland, había investigado los polímeros relacionados con el caucho y que tenían algunas de las propiedades elásticas de este. El resultado, en el año 1932, fue el neopreno, uno de los cauchos sintéticos, o como se llaman ahora, elastómeros. Carothers siguió trabajando con otros polímeros, dejando que polimerizasen las moléculas de ciertas diaminas y ácidos dicarboxílicos. Produjo fibras formadas por largas moléculas que contenían combinaciones de átomos similares a los enlaces peptídicos en la proteína de la seda. Estas fibras sintéticas, una vez estiradas, constituyen lo que ahora llamamos nylon. Introducido en el mercado poco antes de la prematura muerte de Carothers, estalló luego la Segunda Guerra Mundial, y no fue hasta después del conflicto cuando el nylon reemplazó a la seda en casi todos sus usos, especialmente en lencería. Al principio, los polímeros sintéticos se obtenían por procesos de ensayo y error, pues se sabía poco sobre la estructura de las moléculas gigantes o los detalles de las reacciones necesarias. Un pionero en los estudios de la estructura de polímeros que acabó con gran parte de la incertidumbre fue el químico alemán Hermann Staudinger. Gracias a sus trabajos llegaron a comprenderse algunas de las deficiencias de los polímeros sintéticos. Una de ellas provenía de la posibilidad de que los monómeros se uniesen entre sí al azar, de manera que los grupos atómicos contenidos en ellos quedasen orientados en diferentes direcciones a lo largo de la cadena. Esta disposición al azar tendía a debilitar el producto final al no permitir a las cadenas moleculares empaquetarse correctamente. Las cadenas podían incluso ramificarse, lo cual empeoraba aún más las cosas. El químico alemán Karl Ziegler descubrió en 1953 que utilizando cierta resina, un polímero vegetal natural, podía unir a ella átomos de aluminio, titanio o litio como catalizadores. Estos catalizadores permitían conseguir una combinación de monómeros más ordenada, eliminando las ramificaciones. Gracias a un trabajo similar llevado a cabo por el químico italiano Giulio Nato, se logró disponer las agrupaciones atómicas de forma ordenada a lo largo de la cadena polímera. En suma, el arte de la polimerización llegó a tal perfección que los plásticos, películas y fibras podían producirse prácticamente por encargo, cumpliendo propiedades especificadas de antemano. Una importante fuente de sustancias orgánicas básicas necesarias para producir los nuevos productos sintéticos en las inmensas cantidades requeridas era el petróleo. Este fluido era ya conocido en la antigüedad, pero su empleo en grandes cantidades tuvo que esperar al desarrollo de técnicas de extracción para acceder a las grandes reservas subterráneas. Edwin Laurentine Drake, un inventor americano, fue el primero en perforar en busca de petróleo en 1859. En el siglo transcurrido desde Drake, el petróleo, como todo el mundo sabe, se ha convertido en el elemento principal de nuestra sociedad, la fuente más importante de sustancias orgánicas, de calor para uso doméstico y de potencia para artefactos móviles, desde aeroplanos y automóviles hasta motocicletas y cortadoras de césped. El carbón, aunque solemos olvidarlo en esta era del motor de combustión interna, es una fuente aún más abundante de sustancias orgánicas. El químico ruso Vladimir Nikolaevich Ipatiev, en las postrimerías del pasado siglo y comienzos del actual,
empezó a investigar las reacciones de los hidrocarburos complejos en el petróleo y en el alquitrán de hulla a elevadas temperaturas. El químico alemán Friedrich Karl Rudolf Bergius utilizó los hallazgos de Ipatiev para idear, en 1912, métodos prácticos para el tratamiento del carbón y de los aceites pesados con hidrógeno con vistas a fabricar gasolina. Pero las existencias mundiales totales de combustibles fósiles, carbón y petróleo es limitada y en muchos aspectos irreemplazable. Según los estudios llevados a cabo hasta el presente, el agotamiento total de las reservas se prevé para un día que se estima no demasiado lejano. Aunque el siglo XX se haya cubierto de este riesgo, hay razones para suponer que ello afectará al próximo siglo, sobre todo a la vista de la rápida expansión de la especie humana y el consiguiente incremento de la demanda. Pues ahí parece que te equivocaste, porque más bien tenemos que acabar con él por el calentamiento global, que no porque no haya. En fin, nos vemos en otro capítulo de este libro o en otro vídeo, si queréis.